En la vecindad del Chavo, el sol de la tarde caía como un peso muerto sobre los patios descascarados, donde el polvo se arremolinaba en espirales perezosas. El aire olía a frituras rancias y a la humedad que se filtraba de las paredes agrietadas, un recordatorio constante de cómo la vida se aferraba a los rincones más olvidados. El Chavo, con su gorra raída y su barril como único refugio, deambulaba por los alrededores, buscando algo que llenara el vacío en su estómago. Sus ojos grandes, siempre curiosos pero hundidos por el hambre perpetua, escaneaban el suelo en busca de un mendrugo olvidado. Era un niño que el mundo parecía haber descartado, con ropas remendadas que colgaban de su cuerpo delgado, un testimonio silencioso de noches sin cena y días sin esperanza. Cerca de la entrada de la vecindad, un vagabundo yacía acurrucado contra la pared, su figura envuelta en harapos sucios que apenas ocultaban las pústulas rojas que cubrían su piel. Tosía con un sonido ronco, como si cada aliento fuera un esfuerzo contra la muerte misma. El Chavo se acercó, atraído por una compasión instintiva que nadie le había enseñado. Pobrecito, ¿está usted bien? ¿Quiere un poquito de agua? Yo no tengo, pero puedo pedirle a alguien, dijo el Chavo con su voz infantil, marcada por esa inocencia que lo hacía vulnerable a todo. El vagabundo levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre brillando con fiebre. Niño. Ayúdame. No puedo más. Murmuró, extendiendo una mano temblorosa cubierta de ampollas supurantes. Mientras tanto, en el patio central, doña Florinda paseaba con aires de superioridad, su peinado impecable y su vestido floreado contrastando con la miseria a su alrededor. Ella, que siempre miraba por encima del hombro a los pobres diablos como don Ramón, comentaba con su hijo Kiko. Mira, Kiko, qué horror esa gente en la calle. No sé por qué permiten que entren aquí. Podrían traer enfermedades o peor. Kiko, con sus cachetes inflados y su gorra de marinero, respondía con esa risa chillona y egoísta. Sí, mamá. Y si me pegan algo, les diré que son unos chusma, chusma, chusma. Su voz resonaba como un eco de privilegio inmerecido, ignorando el sufrimiento ajeno mientras jugaba con juguetes que otros niños solo soñaban. Don Ramón, saliendo de su departamento con la renta atrasada como una sombra perpetua, vio al Chavo ayudando al vagabundo. Chavo. ¿Qué haces ahí? Ese tipo se ve mal, no te acerques mucho, gritó, pero su tono era más de preocupación que de autoridad, ya que él mismo luchaba por poner comida en la mesa para su hija, la Chilindrina. Ella, con sus coletas desordenadas y sus gafas enormes, corrió hacia el Chavo. Chavo, tonto. ¿Por qué ayudas a ese señor? Va a oler feo y nos va a manchar. Pero el Chavo, con esa bondad ingenua, insistió. Es que está solo, Chilindrina. Como yo a veces. Y si no lo ayudo, ¿quién lo va a hacer? Fue sin querer queriendo. El vagabundo, en un último esfuerzo, agarró el brazo del Chavo, dejando un rastro de pus en su piel sucia. Gracias, niño. Pero huye. La viruela. Me mata. Jadeó antes de colapsar, su cuerpo inerte contra el suelo. El Chavo retrocedió, limpiándose la mano en sus pantalones rotos, pero el daño ya estaba hecho. Don Ramón, alarmado, arrastró al Chavo de vuelta a la vecindad. Vámonos de aquí. No quiero que te pase nada, chamaco. Pero en su mente, el temor por las vacunas flotaba como un fantasma. Había oído de ellas, pero creía que costaban una fortuna que no tenía. Esas cosas son para los ricos como doña Florinda, pensó, ignorando que eran gratuitas en los centros de salud públicos. Esa noche, el Chavo sintió un escalofrío que atribuyó al frío del barril. ¡Ay, qué calor tengo de repente!, murmuró para sí mismo, acurrucándose. Al día siguiente, jugó con la Chilindrina en el patio, compartiendo un pan viejo que había encontrado. Mira, Chilindrina. Te doy la mitad. Dijo el Chavo, tosiendo levemente.
Ella, riendo con esa picardía suya. Eres un bobo, chavo. Pero gracias. No sabían que cada risa compartida, cada roce inocente, propagaba el virus invisible que se enraizaba en sus cuerpos debilitados por años de desnutrición. Sus sistemas inmunes, frágiles como cristal agrietado, no ofrecían resistencia. Doña Clotilde, la bruja del 71, observaba desde su ventana con una mezcla de curiosidad y superstición. Esos niños andan muy juntos. Algo malo va a pasar, lo siento en mis huesos, murmuró, ajustando su sombrero puntiagudo. Ella, que a menudo era el blanco de burlas, sentía una pena oculta por los pequeños, pero su aislamiento la mantenía al margen. El profesor Girafales llegó esa tarde, con su ramo de flores eterno para doña Florina. Mi querida Florina. Exclamó al verla, pero ella lo recibió con frialdad fingida. Profesor. Qué sorpresa, pero no entre, que la vecindad está llena de mugre hoy. Kiko, celoso, intervino. Mamá, dile que se vaya. Es un tonto con bigote. El profesor, ignorado, paseó por el patio y notó al chavo sudando. Niño, ¿te sientes bien? ¿Pareces febril?, preguntó con genuina preocupación. El chavo, minimizando. No es nada, profesor. Solo que... fue sin querer queriendo sentirme mal. Señor Barriga y su hijo Ñoño aparecieron para cobrar la renta, el primero con su barriga prominente y su expresión de avaricia disfrazada de negocio. Don Ramón. ¿Dónde está mi dinero? Llevo meses esperando. Gruñó, mientras Ñoño devoraba un dulce tras otro, sus cachetes temblando con glotonería. Papá, ¿por qué no los echamos? Así tendríamos más espacio para mis juguetes, sugirió Ñoño con indiferencia cruel. Don Ramón, avergonzado, balbuceó. Señor Barriga, deme unos días más. La Chilindrina ha estado enferma, y yo. Pero el casero cortó. Excusas. Si no pagan, los echo a la calle como a ese vagabundo de ayer. Los días siguientes, la fiebre del chavo empeoró. Pústulas comenzaron a brotar en su piel, como flores malignas en un jardín árido. Chilindrina, me duele todo. ¿Por qué me pica tanto? Se quejó, rascándose hasta sangrar. Ella, ya infectada, respondió con lágrimas en los ojos. A mí también, chavo. Papá dice que es gripe, pero... duele mucho. Don Ramón, viéndolos, sintió un pánico creciente. Solo es un resfriado, hijos. No hay plata para doctores, mintió, pero su voz temblaba. En secreto, maldecía su ignorancia sobre las vacunas gratuitas, un error que ahora cobraba forma en las caras pálidas de los niños. Doña Florinda, al verlos, chismorreó con doña Clotilde. Mira nada más, esos mocosos enfermos. Seguro por no lavarse. Kiko, no te acerques, que te pegan algo. Kiko, burlón. Ja. Chavo, pareces un monstruo con esas ronchas. Mamá, cómprame una máscara para no verlos. Su risa era como clavos en un ataúd, amplificando el aislamiento de los enfermos. El profesor Girafales, notando la gravedad, confrontó a don Ramón. Esto no es gripe. Parece viruela. Hay que vacunarlos ya. Pero don Ramón, terco en su pobreza. Profesor, ¿y el costo? No puedo. El profesor insistió. Son gratuitas, hombre. Venga conmigo. Sin embargo, para los niños era tarde. El virus galopaba en sus venas debilitadas, transformando sus cuerpos en campos de batalla perdidos. Don Ramón comenzó a sentir los síntomas esa noche, su cuerpo delgado temblando. Dios mío, ¿qué he hecho? Susurró, pero el profesor lo arrastró al centro de salud. La vacuna salvó su vida, pero no su alma. Mientras, en la vecindad, el chavo y la Chilindrina yacían en camas improvisadas, sus respiraciones entrecortadas como lamentos de fantasmas. El terror se instalaba.
La viruela no era solo una enfermedad, sino un depredador silencioso que devoraba la inocencia. La parte culminaba en una quietud ominosa, con los niños al borde del abismo, sus sueños infantiles disolviéndose en fiebre y dolor. Don Ramón, de regreso, los velaba con ojos hundidos, sabiendo que el horror apenas comenzaba. La vecindad, testigo muda, parecía contener el aliento, esperando el inevitable derrumbe. La vecindad parecía envuelta en un velo de silencio opresivo, donde cada sombra alargada por el atardecer susurraba promesas de dolor inminente. El aire se había vuelto espeso, cargado con el olor metálico de la enfermedad que se filtraba desde el departamento de Don Ramón. Dentro, el Chavo y la Chilindrina yacían en colchones raídos, sus cuerpos pequeños consumidos por la viruela que devoraba su carne como un fuego invisible. Las pústulas habían estallado en llagas abiertas, supurando un líquido amarillento que manchaba las sábanas improvisadas. El Chavo, con la piel pálida y surcada de venas azules, jadeaba con esfuerzo, sus ojos vidriosos reflejando un terror infantil que nadie debería conocer. Chilindrina. ¿Por qué no puedo jugar más? Me duele. Como si me comieran por dentro, murmuró con voz quebrada, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. La Chilindrina, acurrucada a su lado, respondía con sollozos ahogados, sus coletas deshechas colgando como hilos de una marioneta rota. Chavo. Yo también. Papá dijo que pasaríamos, pero... aún así, no quiero morir. Su voz, usualmente llena de travesura, ahora era un lamento frágil, un eco de la inocencia robada por la pobreza que les había negado hasta las defensas básicas contra el mundo. Don Ramón velaba junto a ellos, su rostro demacrado por la culpa y la fiebre que la vacuna había detenido en su cuerpo, pero no en su alma. Hijos míos. Aguanten, por favor. Fue mi culpa, no supe de las vacunas gratis. Dios, ¿por qué nos castigas así? Susurraba, limpiando sus frentes con un trapo húmedo, sus manos callosas temblando como hojas en una tormenta. Fuera, en el patio, doña Florinda observaba desde su balcón con una mueca de disgusto, ajustando su collar perla como si el mero acto de mirar contaminara su elegancia fingida. ¡Qué horror! Esos niños parecen leprosos. Kiko, no salgas, que esa plaga nos alcanza a todos por culpa de esa chusma. Kiko, asomado con curiosidad malsana, reía con esa crueldad infantil que nadie corregía. Mamá, mira cómo se retuercen. Parecen gusanos. Si mueren, podemos quedarnos con su espacio para mis juguetes nuevos. Su risa resonaba como un insulto, amplificando el aislamiento de los sufrientes, mientras él devoraba un caramelo sin una pizca de empatía. Doña Clotilde, desde su puerta entreabierta, murmuraba oraciones antiguas, su figura encorvada proyectando una sombra larga. Pobres criaturas. La viruela es una maldición antigua. Yo lo vi en mi juventud, se lleva a los débiles primero. Intentó acercarse con una tisana herbal, pero doña Florinda la espantó. Bruja. No te acerques, que empeoras todo con tus pociones. Doña Clotilde retrocedió, herida, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas por aquellos que el destino había marcado. El profesor Girafales, regresando de una visita fallida a doña Florinda, entró al departamento con urgencia. Don Ramón. ¿Cómo están? Traje un médico amigo, pero... Dios, es peor de lo que pensé. El médico, un hombre cansado con bata blanca, examinó a los niños y sacudió la cabeza. Viruela hemorrágica. Sus cuerpos están demasiado debilitados por la desnutrición. No resisten. La vacuna llegó tarde para ellos. Don Ramón, arrodillado, suplicó. Haga algo, profesor. Son todo lo que tengo. Girafales, con voz temblorosa. Lo intenté, pero la ignorancia y la pobreza es un veneno peor que el virus. Doña Florinda, oyendo desde afuera, comentó con frialdad.
Bueno, si mueren, al menos la vecindad estará más limpia. Profesor, vámonos de aquí antes de que nos contagien. Señor Barriga y Ñoño llegaron esa tarde, el casero golpeando la puerta con impaciencia. Don Ramón. La renta, o los echo ahora mismo. Enfermos o no, el negocio es negocio. Ñoño, masticando un bollo, añadió con indiferencia. Papá, ¿por qué no los mandamos al hospital? Así no ensucian el lugar. Don Ramón, con ojos rojos, gritó. Lárguense. Mis hijos se mueren, y solo piensan en dinero. Barriga, ofendido, replicó. Ingrato. Si no pagan, los veo en la calle. Su avaricia colgaba como un yugo, ignorando el drama humano a sus pies. La noche cayó como un sudario, y el estado de los niños empeoró. El chavo, delirando, balbuceaba. Kiko. ¿Por qué no juegas conmigo? Fue sin querer. Queriendo ayudar al señor. Sus pulmones fallaban, cada aliento un gorgoteo ahogado. La Chilindrina, aferrándose a su mano. Papá. Cuéntame un cuento. Uno donde no duela. Don Ramón, roto, narraba entre sollozos. Érase una vez una niña valiente y un niño bueno. Que vencían todo. Pero la realidad era cruel. La viruela, alimentada por sus cuerpos famélicos, avanzaba inexorable, convirtiendo sus risas pasadas en ecos fantasmales. Al amanecer, el chavo exhaló su último suspiro, su cuerpo inerte como un muñeco descartado. No, chavo. Despierta, chamaco. Gritó don Ramón, sacudiéndolo. La Chilindrina, oyendo el llanto, murmuró. Chavo. Espérame. Minutos después, ella también se fue, su pequeño pecho deteniéndose en un silencio eterno. El terror de la viruela culminaba en esa habitación, donde la muerte había reclamado a los más inocentes, víctimas de un sistema que olvidaba a los pobres. Don Ramón, solo ahora, vagaba por la vecindad como un espectro. El profesor Girafales intentaba consolarlo. Don Ramón, la vida sigue. Piense en ellos. Pero él respondía. Sin mi hija, sin el chavo. ¿Qué soy? Un fracaso que no los protegió. Doña Florinda, indiferente, comentaba. Al fin se acabaron los problemas. Kiko, vamos de compras. Kiko. Sí. Ahora el patio es mío. Doña Clotilde dejó flores en la puerta, murmurando. Descansen, angelitos. Señor Barriga, pragmático, anunció. El departamento vacío. Ñoño, ayúdame a limpiar. Ñoño. Papá, puedo quedarme con sus cosas. Su glotonería se extendía a la codicia, devorando los restos de vidas ajenas. Esa noche, don Ramón, abrumado por la soledad y la culpa, subió al techo. Perdónenme. No puedo sin ustedes, susurró al viento. Saltó, su cuerpo golpeando el patio con un ruido sordo final. La vecindad amaneció con 3 almas perdidas, un recordatorio desgarrador de cómo la ignorancia, la pobreza y la indiferencia tejen tragedias reales. En el silencio posterior, el profesor Girafales reflexionaba con doña Florinda. ¡Qué desperdicio! Si solo hubiéramos actuado antes. Ella, encogiéndose. No era nuestro problema. Pero en el aire flotaba una lección amarga. En un mundo de desigualdades, la viruela no era el único monstruo. La apatía humana lo alimentaba, dejando ecos de tristeza que perduraban, advirtiendo que nadie está inmune al dolor ajeno. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.